Hermanos, pues vamos a comenzar con nuestro estudio de la Confesión de Fe de 1689 y vamos a orar para comenzar. Padre, venimos hoy ante ti por medio de Cristo, agradecidos por todas tus bendiciones, toda tu bondad, tu misericordia que has tenido para con nosotros a lo largo de toda esta semana, Señor. Gracias porque tú apartas este día para que vengamos a adorarte junto con nuestros hermanos. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Y gracias también porque nos permites en este tiempo estudiar un poco de la confesión de fe que hemos abrazado. Te pedimos que nos ayudes en este tiempo a que podamos comprender un poco más tu palabra por medio de este estudio de la confesión. Señor, que nos ayudes a entender cómo es que el hombre ha terminado en este terrible estado de pecado, Señor, en esta miseria, pero que al mismo tiempo al ver este trasfondo oscuro, Señor, de la caída de Adán, también podamos apreciar más la obra de Cristo, Señor, que pueda brillarnos más qué es lo que hizo Cristo para salvarnos. Te pedimos que nos ayudes en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy comenzamos un nuevo capítulo de nuestra confesión. Comenzamos el capítulo 6. Y con este capítulo también cerramos la primera sección de nuestra confesión, la primera unidad, que se compone de los primeros 6 capítulos, donde encontramos lo que se le llama los principios primarios, es decir, aquellas doctrinas fundamentales que nos van a ayudar a entender todos los capítulos siguientes. Así entonces, en nuestra confesión comenzamos ya con las Escrituras, luego vimos los atributos de nuestro Dios Trino, luego vimos su decreto, luego la ejecución de los decretos de Dios en su creación y providencia, y ahora llegamos a este 6º capítulo titulado de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Así que este capítulo también es como un puente entre la primera sección de nuestra confesión y la segunda. Es un puente porque aquí nos dice cuál es el problema del hombre, para después, a partir del capítulo 7, introducirnos a qué hizo Dios para remediar este problema. Así que el capítulo 6 nos da las malas noticias de la humanidad, las malas noticias de la condición del hombre, que nos preparan entonces para entender cuáles son las buenas noticias en Cristo Jesús. Así que como en la medicina, primero es necesario que entendamos, que tengamos un buen diagnóstico de los pacientes, de qué es lo que tienen, para entonces darles un buen tratamiento, un buen remedio. Y eso es lo que nos muestra este capítulo. Y así también como los médicos a veces nos preguntan, cuando vamos al médico nos preguntan, bueno, usted trae esta enfermedad, pero ¿qué es lo que causó esto? ¿Por qué comió o a dónde fue o qué hizo? Porque quieren entender cuál fue la causa de nuestro mal. Así también nosotros nos podemos preguntar hoy en día, ¿qué es lo que provocó que la humanidad esté como esté? ¿Por qué hay tanta maldad en este mundo? ¿Por qué nuestra sociedad está tan corrompida? Pero no solamente nuestra sociedad, ¿por qué nosotros tenemos estas inclinaciones hacia la maldad, hacia el pecado? ¿Por qué tenemos que luchar con esto? Y la respuesta la encontramos entonces
en los primeros capítulos de Génesis, donde tenemos la historia de la caída del hombre. Así que vamos a comenzar leyendo el párrafo 1 de nuestro capítulo 6. Capítulo 6, párrafo 1 dice así: A pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto, y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, y también el mandato que les había sido dado, al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su gloria. Bueno, entonces, en este párrafo tenemos resumida la historia de la caída del hombre. Nuestro párrafo comienza diciendo: a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto. Nos dice cuál era la condición del hombre antes de la caída. El hombre fue la corona de la creación, fue la cúspide, y por eso fue la creación del sexto día. Todo fue preparado, todo el cosmos, todo el mundo fue preparado para finalmente poner allí al hombre. Y el hombre tuvo el honor de ser hecho a la misma imagen y semejanza de Dios. El hombre fue hecho para reflejar a su Creador. De manera que cuando Adán y Eva fueron creados, su estado en el cual se encontraban antes de la caída en el pecado era un estado de mucho más elevado que el que cualquiera de nosotros podríamos tener ahora. Ellos no tenían ningún rastro de pecado. Sus mentes no estaban para nada corrompidas, entonces podían ejercer todas las capacidades de la inteligencia y sus habilidades para la gloria de Dios. No solo su mente no estaba corrompida y a su máxima capacidad, sino que su alma tenía una plena comunión con Dios. Dice Sproul que de alguna manera podríamos pensar que Adán y Eva, al menos desde nuestra perspectiva caída, Adán y Eva estaban en una condición, por decirlo así, de superhombres, porque estaban en un estado original, sin ninguna corrupción. Todo era perfecto en sus vidas. Y Sproul dice esto: imagina un ser humano con una mente que no está obstaculizada por los efectos del pecado, cuyo razonamiento no está nublado ni prejuiciado, cuyo pensamiento es tan preciso que solo hace inferencias correctas a partir de la información que observa. Así que Adán fue creado en este estado de perfección, o en este estado, sí, perfecto y bueno en gran manera, como dijo Dios. Pero no solamente como la imagen de Dios, Adán tenía esta virtud de reflejar a Dios, a su Creador. También como la imagen de Dios, el hombre fungía como un virrey, como un representante del rey, como un gobernante sobre toda la creación bajo la autoridad del Rey Supremo, que es obviamente Dios. Entonces, Adán tenía este privilegio de gobernar y cuidar toda la creación como el representante de Dios, como a veces dicen en la teología, como su vicerregente, o tal vez estemos más acostumbrados a la palabra como su virrey, como el representante del rey. De manera que Adán estaba en una situación de gran honor y dignidad antes de la caída. Pero ahora pasemos en segundo lugar a ver la doctrina que se conoce como la doctrina del pacto de obras. Ahí en nuestra confesión sigue diciendo: y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, hasta allí.
Esta frase en particular de nuestro párrafo implica esta doctrina que les acabo de mencionar, la doctrina del pacto de obras. Es un concepto muy importante dentro de la teología reformada, es un concepto fundamental. Ahora, esta doctrina realmente, cuando uno lee los libros que la tratan, pues son hasta cierto punto extensos y podríamos llevarnos varios estudios tratando de la doctrina del pacto de obras. Y particularmente, esta doctrina ha sido atacada por diversas razones. Por ejemplo, algunos argumentan que la doctrina del pacto de obras no es bíblica por el simple hecho de que nunca encontramos en la Biblia esa frase. Entonces dicen, ¿por qué los reformados hablan del pacto de obras si la Biblia nunca dice esa frase? Pero bueno, tampoco dice la palabra encarnación o inerrancia, sin embargo creemos que en la encarnación de Cristo, creemos en la inerrancia de las Escrituras. También ha habido otros ataques a esta doctrina del pacto de obras dentro del mismo, los círculos reformados, porque dicen, bueno, ni siquiera tu misma confesión trae esa frase. De hecho, vemos aquí en nuestro párrafo que no dice, y Dios, después de haber creado a Adán, estableció con él un pacto de obras. Realmente no lo dice, dice que le dio una ley justa que si hubiera sido para vida, si lo hubiera guardado y amenazó con la muerte su transgresión. Entonces, hay muchas objeciones en contra de esta doctrina, pero hoy no vamos a tener el tiempo de tratar esas objeciones y vamos a dedicar el tiempo más bien a entender qué es lo que queremos decir por la doctrina del pacto de obras, particularmente en esta frase de la confesión. Entonces, debemos entender algo. Cuando Dios creó a Adán en el principio, no lo creó para que simplemente, por así decirlo, estuviera disfrutando de la creación y estuviera entretenido viendo toda la creación, poniéndole nombre a los animales y etcétera. Dios lo creó y decidió hacer un pacto con él. Y al hacer un pacto con él, le dio, por así decirlo, un propósito, una meta hacia la cual se tenía que dirigir. No estaba Adán perdiendo el tiempo, sino que estaba dirigido hacia un propósito. Y este propósito fue establecido entonces en el pacto de obras. Debemos de entender que cuando Dios hace un pacto con el hombre, es realmente un acto de la misericordia y la condescendencia de Dios. ¿Por qué? Porque nuevamente Dios pudo haber hecho al hombre y lo dejaba aquí en el mundo y simplemente lo veía actuar. Pero Dios decidió condescender con el hombre, hacer un pacto con él y prometerle una recompensa si él obedecía perfectamente. Realmente Dios no tiene por qué recompensar al hombre. El hombre es su criatura, el hombre tiene que obedecerle simplemente por ser la criatura y sin esperar nada a cambio. Pero vemos entonces la condescendencia de Dios de prometerle al hombre una recompensa por medio de su obediencia. Ahora, ¿qué es un pacto? Particularmente un pacto entre Dios y el hombre. Una definición general podría ser que es un compromiso que Dios establece con el hombre, donde declara las condiciones y las amenazas en caso de incumplimiento y las recompensas en caso de cumplimiento. Los pactos de Dios con el hombre siempre proceden de Dios. Nunca es que el hombre se le ocurra, bueno, voy a hacer un trato con Dios y para que lleguemos a un acuerdo, a una negociación. No es así. Dios es el soberano, Dios toma la iniciativa, establece las condiciones, pone las amenazas por incumplimiento, además pone las recompensas que va a recibir el hombre en caso de que se guarde tal pacto.
Además, en estos pactos que Dios establece con el hombre, tienen el propósito de que el hombre avance y mejore su estado. En otras palabras, estos beneficios que Dios promete al hombre son para que el hombre alcance un estado mayor, un estado más elevado. Ahora, vamos a Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, donde tenemos el pasaje bíblico base sobre el pacto de obras. Génesis 2, versículos 16 al 17. Dice ahí: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí tenemos algo, una amenaza de parte de Dios en caso de que el hombre no guardara este mandamiento de no comer del árbol. La amenaza es: el día que de él comieres, ciertamente morirás, o morirás. Entonces, por implicación, si el hombre obedecía este mandamiento y no comía de él, la implicación lógica es que la promesa era que ciertamente viviría. Esa era su recompensa. Ahora, en el pacto de obras, como nos lo muestra este versículo de Génesis, el Dios soberano no solamente le dio al hombre una ley, la ley moral, es decir, lo que encontramos ahora resumido en los 10 mandamientos. Además de que Adán tenía esa ley moral escrita en su corazón, Dios le reveló un mandamiento adicional, o que en la teología le llaman mandamiento positivo. Es un mandamiento adicional que Dios revela al hombre. La condición entonces en este pacto de obras para que recibiera los beneficios o la recompensa era que Adán fuera completamente obediente. En caso de que desobedeciera, su castigo era la muerte. Así que, hermanos, debemos entender esto. Cuando Adán fue creado y Dios hizo este pacto con él, Adán ciertamente tenía la obligación y responsabilidad de guardar la ley moral. Él no debía de mentir, no debía de matar ni codiciar y guardar todos los otros mandamientos. Pero además, este pacto de obras establecía que él debía guardar mandamientos adicionales, mandamientos específicos. En Génesis 2:16 nos dice que es este mandamiento de no comer del árbol. Dios reveló que esto era un mandamiento para Adán. No solamente Adán no debía comer el árbol, también a Adán se le dio la comisión de guardar y labrar el huerto del Edén. Aquí no tenemos el tiempo para argumentar respecto a esto, pero el hecho de que Adán fuera comisionado a guardar y labrar el huerto no era simplemente que Adán fuera hecho un jardinero y que se la pasara sembrando y cosechando. Este lenguaje de guardar y labrar el huerto implicaba que él debía servir, debía proteger ese huerto, como los sacerdotes servían y protegían el tabernáculo. El huerto era un tipo de tabernáculo donde estaba la presencia de Dios. Entonces Adán tenía que ser este servidor, este protector del huerto, del lugar de la presencia de Dios. De manera que, además de guardar y labrar el huerto, Adán no debía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Este era el mandamiento positivo o adicional en términos sencillos. Si Adán entonces guardaba esto durante un tiempo de prueba, él iba a ser elevado a una condición más elevada de la que fue hecho. En otras palabras, es verdad, Adán fue hecho
justo y perfecto cuando Dios lo creó. Dios dijo que Adán fue hecho, era bueno en gran manera. Pero el estado en el que Adán fue creado podía todavía ser mejorado, podía alcanzar todavía una mayor gloria, felicidad y bendición. Y esto era lo que Dios le prometió en el pacto de obras. Si tú obedeces mis mandamientos, si no comes del árbol, si guardas el huerto, entonces vas a tener una mejor vida todavía de la que tienes ahora. Como dice el doctor Sam Waldron, vas a pasar de la infancia espiritual a la adultez o madurez espiritual, a una vida más bienaventurada. Esto era lo que prometía entonces el pacto de obras. Sin embargo, sabemos que Adán pecó, no guardó el pacto de obras, lo quebrantó. Y lo que trajo para su descendencia, para todos nosotros, no fue una vida de mayor gloria, no fue una vida de mayor felicidad. Por el contrario, de su estado, que fue hecho perfecto, en lugar de ser mejorado, fue corrompido, fue degradado. Por tanto, ahora que nosotros estamos, naturalmente, cuando nacemos, estamos caídos en Adán, tiene más sentido por qué Pablo dice en Romanos 3:23 lo siguiente: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. En nuestra Reina Valera dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero en la Biblia de las Américas dice que no alcanzan la gloria de Dios. Esto quiere decir, por cuanto hemos pecado, por cuanto estamos en esta condición caída, no alcanzamos ese estado de mayor gloria que le fue prometido a Adán. No alcanzamos la gloria que Dios prometió al hombre en un principio. Estamos lejos de alcanzarla. Y aquí entonces es cuando vemos la gloria de la obra de Cristo. Si queremos entender un poquito qué es lo que Adán tenía que hacer en el principio, podemos ver qué es lo que sí hizo Cristo como ese segundo Adán, como ese Adán verdadero. ¿Por qué? Porque sabemos que a Adán también le fue dado, no, más bien a Cristo, también tenía que obedecer perfectamente la ley de Dios, tenía que guardar todos sus mandamientos. Y por el hecho de que Cristo guardó todos y cada uno de los mandamientos de Dios en perfecta obediencia, ¿qué es lo que logró? Logró ganar esa vida de gloria que Adán más bien perdió. De manera que la obra de Cristo tenía la intención de remediar lo que Adán había causado, es decir, la muerte, para lograr lo que Adán no había podido hacer debido a su fracaso. Es decir, Adán fracasó por no alcanzar esa vida de gloria. Ahora, debido a que Cristo sí obedeció, Cristo sí hizo lo que Adán, aquello en lo que Adán falló, nos dice Romanos 5, 1 al 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vemos aquí entonces cómo Adán falló, no ganó por su obediencia la vida, esta vida de gloria, esta vida escatológica le llaman los teólogos. Sin embargo, Cristo por su obediencia ha ganado esta gloria, esta vida eterna, esta vida gloriosa, y por eso ahora todos los que hemos confiado en Cristo nos gloriamos en esta esperanza de la gloria de Dios. Tenemos aquello que Adán había perdido, pero que ha sido recuperado por la obediencia perfecta de Cristo, quien no solo vivió perfectamente, sino que además pagó nuestro castigo que merecíamos debido a quebrantar la ley de Dios. Así que hermanos, quisiera resumir esto porque es un poco complicado explicar este concepto del pacto de obras en poco tiempo, pero me gustaría resumirlo así. Adán fue creado,
Dios condescendió con él y le dio amenazas si desobedecía, le dio promesas si obedecía. La promesa en caso de obediencia era alcanzar una vida de gloria, una vida más perfecta, una vida bienaventurada. Sin embargo, sabemos que Adán quebrantó el pacto y se dejó seducir por Satanás, que es el tercer punto de este estudio, el acto de la transgresión que encontramos en nuestra confesión, donde dice: aún así, el hombre no permaneció mucho tiempo en esta posición de honor, usando Satanás la sutileza de la serpiente para seducir a Eva, y luego, por medio de ella, seduciendo a Adán, quien sin ninguna compulsión, al comer del fruto prohibido, transgredió voluntariamente la ley de su creación y el mandato que les había sido dado. Bueno, cuando tenemos en cuenta todo este pacto de obras, toda esta condescendencia de Dios, esta promesa de vida, de gloria que tenía Adán, podemos también entender por qué fue tan grave el primer pecado del hombre, el pecado de Adán. Porque Adán era receptor de la infinita bondad de Dios, tenía todo lo que la creación, todos esos árboles frutales que tenía antes de la caída. No solo eso, vivía en completa felicidad delante de la presencia de Dios y tenía este lugar de honor y esta promesa de vida gloriosa. De manera que esto muestra por qué fue tan grave su pecado. Fue un acto de traición cósmica, fue una infidelidad e ingratitud terrible, porque en lugar de someter como ese rey a todas las criaturas bajo su gobierno, lo que hizo fue someterse a la criatura y escuchar su voz, desobedecer a Dios y obedecer a Satanás, rechazando por completo la autoridad de Dios. Y dice la confesión que lo hizo voluntariamente. Por eso dice Génesis 3, versículos 12 al 13, y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Tanto Adán como Eva comieron voluntariamente de este árbol del conocimiento, transgrediendo voluntariamente la ley de Dios, este pacto de obras. Entonces, el hombre fue hecho de una manera en que ante la tentación él tenía la capacidad de analizarla con esos poderes mentales y de su alma, discernirla y entonces tomar la decisión de obedecer la voz del Creador o obedecer la voz de la serpiente. Tenía esta capacidad. Podía elegir pecar, pero también podía elegir no pecar. Tenía esta habilidad natural en su estado original. De manera que Dios no lo indujo a pecar. El hombre cayó voluntariamente y decidió hacer caso a la serpiente. Y sin embargo, nuestra confesión termina diciendo que todo esto agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndose propuesto ordenarlo para su propia gloria. Es verdad, Dios pudo haber mandado a su Espíritu Santo y darle una gracia especial a Adán para resistir con gran poder la tentación. Dios realmente pudo haber hecho eso. Sin embargo, decidió no hacerlo. Él permitió que Adán voluntariamente escogiera pecar. De manera que la caída no fue algo que salió del control de Dios. Tampoco la caída puso en marcha el plan B de Dios, sino que todo sucedió conforme a su sabio y santo consejo, o conforme a su sabio y santo decreto. ¿Y con qué propósito? Dice ahí la confesión: para su propia gloria, para revelar sus gloriosos atributos, para revelar en Cristo Jesús la salvación, su misericordia, su gracia para pecadores indignos que no merecían ser salvados, para revelar también
su justicia, para mostrar su soberanía, para mostrar todos estos atributos de Dios en su creación. Así que, hermanos, como hemos visto, cuando entendemos las malas noticias de la humanidad, cómo es que Adán pecó, qué fue lo que Adán no alcanzó, que fue esta gloria de Dios, esto nos prepara para entender qué fue lo que hizo Cristo. Cristo vino a hacer eso en lo que Adán falló. Cristo vino a guardar la ley de Dios en nuestro lugar para darnos esa vida que había sido prometida en un principio. Entonces, Cristo sí fue completamente obediente y por esa obediencia y por su muerte en la cruz ganó la vida eterna de gloria que ahora nos ha dado a todos los que confían en Cristo. Amén.